Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 25ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Uno de los rasgos característicos de nuestra época es la idolatría de la ciencia que, encumbrada en un altar de adoración, no ha mostrado reparos en pisotear la dignidad de la vida humana. Aprovechándose de la ingenuidad o la desesperación de muchos enfermos, la propaganda oficial justifica las formas más aberrantes de manipulación genética. Y así es como hemos llegado a aceptar la posibilidad de fabricar vidas en el laboratorio para servirnos de ellas como material de experimentación y después destruirlas. Nunca hubiéramos llegado, sin embargo, a estos extremos de degradación ética si previamente no se hubiese impuesto una consideración meramente funcional y utilitaria de la vida. Los embriones humanos han pasado a convertirse en puñados de células que usamos y destruimos a mansalva, ignorando que en su aparente insignificancia se condensa toda la potencialidad de una vida futura tan plena como la nuestra. Pero no pensemos que esta concepción puramente utilitaria de la vida no nos pasará a la larga factura. Al negar los conceptos más elementales sobre los que se sustenta la dignidad humana, estamos infligiéndonos un daño sin reparación posible. Por supuesto, podemos alegar coartadas pretendidamente altruistas para justificar ese ataque a la dignidad humana, pero las acciones moralmente erróneas, aunque puedan parecer útiles en un principio, aunque reporten beneficios inmediatos, acaban pasándonos inexorablemente factura. En una de las secuencias más célebres del Tercer Hombre, Holly Martins, el personaje interpretado por Joseph Cotten, ha logrado al fin reunirse con su amigo Harry Lime, un cínico asesino que se ha enriquecido vendiendo fármacos adulterados. El encuentro entre los dos protagonistas tiene lugar en el Prater vienés. Juntos montan en la noria y cuando se hallan en lo más alto, Martins pregunta horrorizado: ¿has visto a alguna de tus víctimas? Harry Lime esboza entonces una sonrisa cínica y dirige con desdén la mirada a la gente que pasea por el descampado allá a lo lejos. ¿Víctimas?, se mofa. No seas melodramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros si dejara de moverse? Si te ofreciera $20.000 por cada puntito que se parara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a calcular los puntitos negros que serías capaz de parar? Y libre de impuestos, amigo, libre de impuestos. Hoy es la única manera de ganar dinero. Y esto es lo que hay detrás de las coartadas filantrópicas con que se tratan de justificar las más aberrantes manipulaciones genéticas. Dinero obtenido disparando sobre diminutos puntitos negros. Sobre los límites éticos de la genética y la biología celular hablaremos hoy en compañía de Nicolás Jouve, Benito Fraile, José Luis González Quirós y Fernando Paz. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos a punto de ver Código 46, una excepcional película dirigida en 2003 por el personalísimo director inglés Michael Winterbottom, conocido por títulos como Jude, Welcome to Sarajevo, Wonderland, El Perdón, Un Corazón Invencible o la reciente El Demonio bajo la piel. Del guión de Código 46 se encarga uno de los más reputados guionistas británicos del momento, Frank Cottrell Boyce, un habitual colaborador de Winterbottom. Trabajo conjunto e interesantísimo es el que realizaron para Código 46 en la dirección de fotografía el germano Alwin Kutzler y el jovencísimo y talentoso Marcel Suskind, quien ya dejará constancia de su savoir-faire en títulos como 28 días o Bailando en la oscuridad, antes de convertirse en predilecto de Winterbottom.
De la música se encarga la banda The Free Association, capitaneada por David Holmes, cuyas composiciones han adornado cintas como The Game, Conoces a Joe Black, Zoolander o Ocean's 11, entre otras. Reparto rotundo el de esta cinta, donde se reparten la carga interpretativa Tim Robbins, protagonista de obras tan celebradas como Cadena Perpetua o Mystic River, y la británica Samantha Morton. Código 46 es una película atrevida y sugestiva con un tratamiento formal subyugador y un hilo conductor que aparentemente no se distingue demasiado del que vertebra cualquier historia de amor imposible, si no fuera porque Código 46 contiene un esencial giro que la hace diferente de cualquiera. La genética será el catalizador de un drama de un modo originalísimo que por el momento no les vamos a desvelar. Esta espléndida Código 46 podría ser descrita como una fantasía futurista, pero desde luego retrata un futuro que nos resulta dolorosamente familiar y próximo. Un futuro donde la globalización campa por sus fueros, donde la desertización creciente del planeta se erige en metáfora de la desertización del espíritu, donde las sustancias químicas alteran nuestras facultades mentales, modelan nuestros estados de ánimo y borran nuestros recuerdos, donde las ciudades babélicas y los centros de trabajo alienadores se han convertido en jaulas que nos condenan al desarraigo, donde la vigilancia de nuestros movimientos y también de nuestra intimidad nos convierte en rebaños de autómatas. Esta fiscalización de las personas alcanza incluso su código genético y así se logra su deshumanización plena. Código 46 podría considerarse un cruce entre Breve Encuentro, la película de David Lean, y 1984, la novela distópica de Orwell, en la que se nos retrata una sociedad sometida a un férreo régimen policial. Winterbottom concibe una pesadilla aún más siniestra que la de Orwell, en la que los avances de la genética han conducido a la humanidad a un callejón sin salida. Y lo hace sin recurrir a la parafernalia típica de la ciencia ficción, rodando en aeropuertos y estaciones de metro, en autopistas y hospitales directamente rescatados de nuestro imaginario urbano tan frío y aséptico. Pero junto a estos escenarios de gélida deshumanización, Winterbottom reserva para las escenas intimistas de la película una gama cromática de una calidez que nos reconcilia con la humanidad renqueante que todavía subsiste dentro de nosotros. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Sin comunicados para siempre, quedan los protagonistas de Código 46. En nuestro programa queremos mantener siempre abierta la comunicación con nuestros espectadores para celebrar aciertos y lamentar errores a su lado. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus sugerencias. Sigan como siempre colaborando con nosotros. ¿Cómo? Ya se lo saben, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Hoy contamos, como siempre, con 4 invitados de excepción que les ayudarán a disfrutar de ese perfume que les ofrecemos. Está con nosotros José Luis González Quirós, profesor de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de la Escuela Contemporánea de Humanidades en Madrid, miembro de los consejos de redacción de Nueva Revista y de la Revista de Libros. Entre sus obras merecen destacarse Una apología del patriotismo, Repensar la cultura o El porvenir de la razón en la era digital. Es además un hombre especialmente interesado en asuntos científicos y un experto en filosofía de la ciencia. Muy buenas noches, José Luis. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el plató de Lágrimas en la Lluvia. Muchísimas gracias por invitarme y encantado.
Nos visita por primera vez Nicolás Jouve, doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de Genética en la Universidad de Alcalá. De entre su ingente obra destacan Biología, Vida y Sociedad y Explorando los genes del Big Bang a la nueva biología, así como un manual universitario de genética. Es autor de más de 200 publicaciones en revistas internacionales de prestigio, consultor del Consejo Pontificio para la Familia y presidente de la Asociación de Profesionales e Investigadores por la Vida Humana. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor que estés con nosotros hoy. Es un honor para mí, encantado. Como es un honor también que vuelva a estar con nosotros Fernando Paz, historiador y profesor de historia, autor de varios libros, entre los que destacan Europa bajo los escombros, El fracaso de una utopía de Stalin a Mao, Historia de los crímenes comunistas, o más recientemente Proceso a José Antonio. Es colaborador habitual del semanario Alba y de algunos programas de esta casa. Además, se ha mostrado siempre especialmente interesado por todo lo que tiene que ver con los avances de la genética y la biología celular. Muy buenas tardes, Fernando, gracias por estar otra vez con nosotros. Muy buenas tardes, es un placer. Y cerrando este cuarteto de ases, está también con nosotros Benito Fraile, doctor en Biología por la Universidad de Salamanca, es profesor titular de Biología Celular en la Universidad de Alcalá y autor de varios libros de texto sobre esta disciplina, así como de más de 100 publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas. En la actualidad, su investigación está centrada en el estudio de factores de progresión tumoral en el cáncer de próstata y de mama. Buenas tardes también, Benito. Buenas tardes. Y ya que has sido el último en ser presentado, pues vamos a iniciar este programa contigo. ¿Qué te ha parecido esta curiosa película de Winterbottom, Código 46? Sí, la verdad es que la película no deja de ser curiosa, es una extrapolación de cosas que hoy se vislumbra, una extrapolación exagerando, donde se ve también, ahí queda patente el tema de la dignidad humana frente a esa opresión absurda y absoluta, esa genética de la procreación, del excesivo control, incluso que llega hasta el control de los pensamientos. Es tremendo. Esperemos que nunca lleguemos a eso, pero bueno, como punto de partida. Fíjate, como decía en la introducción, creo que hay ya muchos rasgos de esa sociedad que están presentes en la nuestra. Creo que, sí. De hecho, una de las obsesiones de Winterbottom, el director, era hacer una película futurista en la que no hubiese ningún elemento del decorado, de la ambientación, que fuese futurista. Porque de alguna manera él percibía que en este mundo ya estaban ocurriendo estas cosas, ¿no? Y desde luego en lo que se refiere a esa vigilancia policial que hoy padecemos, creo que estamos en camino. Y bueno, si esa caja de Pandora de la genética que hemos abierto y que no sé cómo vamos a cerrar, sigue soltando vientos y tempestades, pues tampoco me parece excesivamente lejano ni impensable la situación que se nos plantea en Código 46. No sé, Nicolás, tú sí, ¿cómo lo ves? Yo lo veo igual. O sea, yo pienso que efectivamente en esta película, que a mí la verdad me ha parecido interesantísima y muy sugerente, se dan ya una serie de elementos, hay como una especie de vectores de la sociedad actual que se proyectan en ese futuro que no me parece tan lejano, porque realmente, aparte de que efectivamente en la decoración pues no hay elementos futuristas, no hay coches que vuelan ni cosas por el estilo, como en otras películas de ciencia ficción. Aquí sí que vemos, por ejemplo, el tema de la fecundación in vitro, que hoy en día pero que aquí ya se ha generalizado en la película, me refiero, ya se ha generalizado, la selección de embriones, la clonación, que precisamente entra de lleno en el argumento del amor imposible en esta pareja, que realmente después de que llevan unas relaciones tienen un hijo y se dan cuenta de que tienen una incompatibilidad genética, de acuerdo con ese Código 46 que prohíbe precisamente que haya descendencia entre personas que tienen un porcentaje determinado de 25, 50, 100%. Lo del 100% realmente solamente es posible cuando hay un clon. Luego hablaremos a lo mejor de esto. Pero un 50% quiere decir que tiene que haber una descendencia, es decir, uno tiene que ser directa. Sí, pero mira, por ejemplo, esa situación que nos puede parecer abracabradante, en realidad ya la padecemos hoy.
los hijos nacidos de donaciones de semen, donaciones anónimas, en infracción flagrante, por cierto, de la Carta de Derechos del Niño, en donde se dice que los niños tienen derecho a conocer su filiación. Esos niños que nacen de donaciones de semen anónimo, podría plantearse una situación como la de esta película. Perfectamente. En nuestro mundo, hoy. En nuestro mundo hoy en día se podría llegar a plantear esto. Y desde luego, por ejemplo, un clon de una persona que se ha mantenido en congelación y que se reaviva a X años y conoce a otra persona que puede ser hasta su hermano, que es el caso realmente de la película, ¿no? Por eso hay esa coincidencia del 50%. No es algo irreal que pueda ocurrir. Hoy, tecnológicamente, eso ya sería posible. Otra cosa es que las leyes todavía no han dado rienda suelta, aunque me parece que por ahí se va a ir. Sí, ¿tú crees que no hay una marcha atrás posible? Hombre, ojalá que la hubiera, porque realmente yo creo que lo que está viendo es una marcha galopante hacia una deshumanización en todos estos temas que me parece efectivamente muy peligrosa. Y entonces ojalá que el poder de la ciencia no vaya a seguir, digamos, disminuyendo la sabiduría del hombre, que es en el fondo lo que parece que está ocurriendo. Es decir, a medida que vamos descubriendo y siendo capaces de hacer más cosas, técnicamente hablando, parece que se nos olvida el límite ético. Sí, se eclipsa un poco nuestra mente y dejamos que todo lo que técnicamente es posible, pues al final sea también casi éticamente admisible, lo cual realmente es la contraposición de lo que debe de ser, ¿no? La bioética está para eso, precisamente. Y desde la filosofía de la ciencia, José Luis, ¿cómo abordas los dilemas éticos y ese mundo, no sé si de pesadilla o de presente inmediato que nos propone Código 46? Yo creo que la película, como tú has dicho en la presentación, y ahora has vuelto a insistir en ello, tiene efectivamente ese mérito de estéticamente acercar cosas que pueden parecer un poco de ficción a nuestra realidad actual, ¿no? Pero me gustaría decir un par de cosas que me parecen importantes de la película. La primera es una película que yo he visto con mucho gusto porque me ha recordado continuamente a una película extraordinaria que es a Blade Runner. Es un homenaje continuo en muchas situaciones. Digamos que es una manera de hacer Blade Runner sin hacer escenarios de ciencia ficción, ¿no? Pero hay muchos planos que están calcados, muchas tomas, muchas situaciones. Y luego, efectivamente, tú has mencionado el otro antecedente cinematográfico obvio, que es Breve Encuentro, ¿no? Es la imposibilidad de una relación que aparentemente es sentimentalmente muy atractiva, pero que está impedida por circunstancias ajenas a la voluntad de estos señores, ¿no? Yo creo que el problema de la anticipación científica es que la imaginación va siempre mucho más deprisa que las posibilidades reales, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás, que sabe infinitamente más que yo de esto, en que hay algunas cosas ahí que son posibles ahora mismo, pero hay otras que son literalmente inimaginables. Por ejemplo, bueno, te refieres a esas pastillas que toman y que implantar una memoria. En fin, eso no son ciencia ficción, son peor todavía, es un delirio, ¿no? Tiene la ventaja de que es un delirio que nos advierte sobre los riesgos que se corre cuando se trabaja con cosas de ese estilo, ¿no? Aunque no creo que evidentemente una pastilla que te permita adivinar los pensamientos de otra persona probablemente sí sea un delirio, aunque bueno, no sé, todo lo veremos, ¿no? Cosas veredes, amigo Sancho. Pero en cambio yo creo que pastillas que te generan empatía o por el contrario, rechazo a determinadas personas... Ese es un viejo tema de la ciencia ficción. Es decir, eso está en Huxley, por ejemplo, la pastilla de Soma que acaba con todos los conflictos. Está en otros muchos textos de ese estilo, ¿no? Está en la novela que da lugar a Blade Runner, en las ovejas eléctricas, si tienen sueños. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eso es, ¿no? Pero tú sabes que el universo químico en el que vivimos, cada vez hay más pastillas para más cosas, ¿eh? Sí, pastillas para estar feliz, pastillas para... Pero eso tiene más que ver con la propaganda que con la realidad, ¿eh? Es decir, yo creo que todavía yo en eso soy rotundamente optimista, todavía es mucho más fértil la imaginación humana, que se engaña pensando que toma algo que le va a arreglar no sé qué cosa, que la capacidad real de intervenir en nuestra conciencia sentimental, moral o psíquica mediante medios técnicos, que eso me parece sencillamente disparatado, por fortuna, y hoy por hoy, ¿no? Aunque creo que también que 100 años por delante. Pero en cambio, el tema genético sí que es posible. Sí, el tema genético sí, porque el tema genético, lo que ocurre es que con la genética lo que habría que discutir es hasta qué punto
no cometemos el error de identificarnos de una manera demasiado exclusiva con lo genético. Nosotros tenemos una genética, pero somos algo más que eso, ¿no? Indudablemente, indudablemente. El problema es que quizás esto lo estamos olvidando, ¿no? Claro. Al final se está imponiendo una visión excesivamente materialista Claro. de nuestra humanidad, según la cual somos un agregado de componentes químicos Eso es. que puede ser rectificado, variado, con un leve toque de la varita mágica científica. Fernando, ¿qué te ha sugerido a ti este Código 46? Bueno, a mí la película me ha gustado, bueno, más que me ha gustado, me ha seducido, que no siempre es lo mismo, sobre todo por los temas que plantea, y más que por los temas que plantea, quizá por los temas que sugiere. A mí me ha sugerido dos cosas, uno sobre un tema que apenas insinúa, pero que está un poco latente, que es el de la eugenesia, y también algo que está más explícito, que es la memoria, el control de la memoria, ¿no? El control de la memoria que, aunque no de una manera bioquímica directamente, sin embargo, por otros procedimientos más de ingeniería social, está sucediendo. Está sucediendo con una representación del pasado, por ejemplo. O sea que no es algo tan lejano. Lo que puede ser más o menos disparatado es pensarlo a través de una pastilla, pero hay otras formas de pastilla que en nuestros días estamos sufriendo, ¿no? De pastilla y de inyección en vena. Y de inyección en vena, efectivamente. Y el tema de la eugenesia, que yo creo que es un asunto al que, bueno, por asimilación al nazismo derrotado en 1945, expulsamos de nuestra civilización occidental por la puerta grande y que se nos ha colado por la ventana en forma de diagnóstico preimplantatorio, que hablaremos después, y de aborto. Porque es curioso que una sociedad tan radicalmente, tan maniáticamente, diría yo, tan maniáticamente igualitarista, sin embargo, a la hora de justificar determinados supuestos de aborto, lo hagan a partir de una malformación, cuando resulta que estamos suprimiendo todas las barreras de capacitados, discapacitados. Sin embargo, luego sí utilizamos la discapacidad para justificar esos supuestos de aborto. Por tanto, creo que la película, a mí particularmente, lo que me ha sugerido, a través de una estética discutible pero subyugante, muy en la línea de Blade Runner, desde luego, ha sido eso. Hombre, fíjate, la verdad es que yo creo que en el trasfondo de ese triple salto mortal y sin red que hemos hecho en estos últimos años con los avances genéticos, ese entendimiento puramente utilitario de la vida embrionaria, en el fondo subyace la idea de que solo los altos, guapos y sanos merecen vivir. Esa es la idea de fondo, es decir, todos los avances que se nos venden como grandes muestras de la filantropía y del altruismo, en el fondo lo que invocan es la idea de que una persona que crezca con una enfermedad es una persona inservible y que por lo tanto esa persona, una de dos, o debe ser curada en fase embrionaria o por el contrario debe ser arrojada a las tinieblas exteriores, ¿no? Es que históricamente, si no hubiese sido por esa asimilación del programa de eugenesia en general con el nazismo, probablemente todo esto hubiera llegado antes. En cuanto a la preparación de las mentalidades, no me refiero en cuanto al desarrollo científico, que evidentemente depende de otros factores, pero sí que a comienzos, hace ahora 100 años, a comienzos del siglo XX, sobre todo las fuerzas, entiéndase la expresión, de progreso, las fuerzas progresistas, la izquierda en general, era muy partidaria de la selección racial y de la eugenesia aplicada al ser humano. Lo que sucede es que esa asimilación con el nazismo la llevó a una vía muerta, lo hizo inviable, de modo que todavía hoy, en países como Alemania y Austria, por razones perfectamente explicables, es en las sociedades en las que más rechazo producen este tipo de planteamientos, ¿no? Sí, lo que ocurre, claro, la eugenesia nazi era hecha con seres humanos hechos y derechos. Aquí, como es con vidas gestantes, pues aquí se aplica la máxima de ojos que no ven, corazón que no siente, que es la máxima hipócrita por la que se rige la ética de nuestra sociedad, ¿no? Allá donde no ves un ser humano, ese ser humano te lo puedes cepillar, te lo puedes cargar. Sí, ahí quería ir yo precisamente porque realmente el tema es que se está tratando con un, entre comillas, material biológico que no piensa, que es, digamos, el mundo de los embriones y el mundo de los fetos, en la fase del nasciturus, donde todavía efectivamente no se ha desarrollado en absoluto las capacidades
que llamamos de autoconciencia, es decir, nacemos a medio hacer. Y esto es una cosa que realmente fue precisamente lo que determinó que desapareciera esa eugenesia social de principios del siglo XX y de mitad también con el nazismo, que es el exagerado, digamos, determinismo genético que se había pensado. Es decir, se pensaba que los genes lo deciden todo, y esto no es así. Los genes no deciden prácticamente nada. Lo que dan, digamos, es la posibilidad de empezar el proceso de desarrollarte, pero la persona humana se va desarrollando y se va haciendo a sí misma después, sobre todo del nacimiento, y hasta que no llegamos a una fase determinada no somos, digamos, conscientes incluso de la vida que vivimos. Entonces, tan persona, por supuesto, es el embrión, el cigoto recién fecundado, como el feto, como el niño recién nacido o el adulto. Esto es evidente, ¿no? Porque es un proceso dinámico, continuo, que empieza en un momento determinado, que es el momento de la fecundación, pero que no tiene ni mucho menos valor una etapa que otra. Es la misma vida que se vive en continuidad. Entonces esto lo digo porque realmente el caso del pensamiento a veces que hay en este mundo utilitarista es que quizás mientras no hay conciencia, no hay que dar valor a la vida. Bueno, pues no, señor. La conciencia realmente va desarrollándose poco a poco, pero la vida tiene valor en sí misma porque es vida humana desde el principio. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que los genes no deciden, que nosotros tampoco transmitimos solo a nuestros descendientes los genes, sino que también les vamos a transmitir experiencias, por ejemplo. Y nosotros a nuestros hijos los educamos en un ambiente determinado y les vamos confiriendo cierta educación y demás. Es decir, nuestra vida es muy distinta a la vida de todos los demás seres de la naturaleza, porque no solo transmitimos genes, sino que además como personas inteligentes, autoconscientes, estamos viviendo en el mundo, siendo precisamente conscientes de este mundo en el que vivimos y por lo tanto haciendo de él el uso que creemos debemos hacerlo de la mejor manera posible. No, aparte es que, claro, introducir el elemento de la conciencia como elemento significativo o distintivo de la vida, claro, aparte que nos obligaría a considerar no humanos a muchos que no tienen conciencia, pero claro, una persona dormida dejaría de ser humana. Es evidente. Una persona anciana que ha perdido el dominio de sus facultades mentales habría dejado de ser humana. Pero es que también un bebé tampoco sería humano porque tampoco tiene conciencia. Bueno, de hecho hay algún ideólogo, ¿no?, del ecologismo que considera que la vida de un bebé es menos valiosa que la de un cerdo adulto, ¿no? Quiero decir que, claro, el introducir el criterio de conciencia es sumamente peligroso, pero es efectivamente el que de forma sibilina poco a poco se nos pretende introducir, de tal manera, claro, que la vida del anciano que ha perdido sus facultades o la de la persona oligofrénica o la del... en fin, la de cualquier persona que sufre una serie de minusvalías ya no es una vida plena, ¿no? Por eso vosotros que sois científicos, Benito, sería muy importante que le explicarais a la gente, porque siempre se dice, no, la vida existe desde el instante mismo de la concepción, pero sería muy interesante que a la gente le explicáramos un poco, hiciéramos un poco de pedagogía, ¿no?, y les dijéramos qué es lo que se produce en el instante de la concepción para que podamos hablar que existe vida humana. Sí, tomando como punto de partida lo que ha dicho Nicolás del tema de la conciencia, realmente la conciencia la vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Claro. Y de hecho nunca acabamos de conocernos del todo. O sea, que es algo que es un continuo, pero además un continuo desde muy al principio. Ahora mismo hay datos recientes de que en las primeras etapas del desarrollo embrionario, cuando está todo acabándose de formar, me refiero a los 2 primeros meses del embarazo, una cosa así, ya el feto comienza a tener una cierta conciencia de sí mismo. Y hay imágenes reales, bien por ecografía, en reconstrucción tridimensional por ordenador, que se ve cómo interactúa consigo mismo y es capaz de tocarse el pie, de conocer su posición, interaccionar con las envolturas que tiene, en el caso de gemelos o que haya trillizos, la interacción es muy fuerte. De hecho, unos reaccionan con otros, hay una reacción que supone una acción que representa una reacción por parte del otro, un intercambio de actitudes donde ahí el feto va aprendiendo. En un mundo un tanto curioso en el que no hay luz, sí hay oído, rápidamente comienzan a percibir sensaciones acústicas y hay una interacción muy grande entre ellos y ahí se va forjando ya la propia personalidad de cada uno. En muchos casos se ha visto, por experiencias que hay, que esas interacciones perviven después del nacimiento. Una vez que han nacido, recuerdan cosas de entonces.
Hay experiencias muy bonitas con el tema de la música, como la madre le pone música o le acostumbra a una serie de frases, una melodía, y la recuerdan luego. Cuando son recién nacidos, que están llorando, se les pone esa melodía y dejan de llorar. Recuerdan previamente lo que había. Y la interacción de unos con otros es muy fuerte en el vientre materno. Yo a veces cuando veo a los bebés manotear, digo, estos manoteos tienen que ser una herencia, una costumbre adquirida de la vida en la placenta. Es una toma de conciencia del resto. Perdona, Fernando. No, es que me gustaría enfatizar en lo que se ha estado comentando de la autoconciencia, que creo que se ha explicado perfectamente, porque en este momento es el caballo de batalla que está planteado en muchas, digamos, en los círculos más avanzados de la progresividad norteamericana. Tenemos a Peter Singer, por ejemplo, el autor de Liberación Animal, que además todo esto está hilado mucho con el culto a Gea, con el culto a la naturaleza y con el animalismo, digamos, que estamos percibiendo en nuestros días como una ideología verdaderamente peligrosa. Incidentalmente recordaré que ahora, con motivo de la desgracia que ha sucedido en Japón, del terremoto, el tsunami y demás, las imágenes más vistas de Japón han sido las del rescate de un perro, y había brigadas específicamente constituidas para salvamento de perros que ignoraban a los humanos que estaban bajo los escombros y se dedicaban exclusivamente a salvar estos animales. Bien, pues Peter Singer, este ideólogo, está afirmando en este momento que efectivamente la vida de un bebé, hay discusiones entre ellos, ¿no? Si es hasta los 3 meses, hasta los 6 meses o hasta los 18 meses, en que un bebé no tiene la consideración de ser humano, no debe tenerla, porque la dimensión humana no viene dada por la pertenencia a la especie, por la biología, sino por la autoconciencia. Y ellos, de una forma indudablemente arbitraria, sostienen que esa toma de conciencia pues se produce a los X meses. Por tanto, me refiero a X meses después del nacimiento. Estamos hablando de infanticidio, no estamos hablando de aborto. Curiosamente, Peter Singer y sus colegas reconocen que el nacido y que el feto y hasta que el embrión es plenamente humano. O sea, esto no lo discuten. Peter Singer reconoce que tan humano es el embrión como el niño de 4 o 5 meses. Por tanto, la liquidación, si los padres lo deciden, de momento está planteado en términos paternos, si los padres lo deciden, se puede efectuar en función de que ese niño no tiene autoconciencia. Por eso digo y subrayo y quiero enfatizarlo, que es un tema muy importante el de la autoconciencia. No, este caso de este científico que mencionas, Singer, es un caso también de eso que siempre se ha dicho, ¿no? Que el sueño de la razón produce monstruos. Es decir, yo creo que la razón desenfrenada, la razón desembridada, hay un momento en que entra en cortocircuito y ya guiada únicamente o propulsada únicamente por el tirabuzón de sus pensamientos progresivamente enloquecidos, puede llegar a cualquier lugar. Aquí habría que preguntarnos, Nicolás, si la ciencia puede ser verdadera ciencia si no tiene unos límites. Es decir, porque claro, hoy en día la idea que existe en esta idolatría científica de la que todos somos partícipes es que todo lo que se puede hacer técnicamente se debe hacer, ¿no? Lo cual es algo, claro, que nos lleva hacia la monstruosidad, hacia la aberración. Y además ha habido casos históricos de precisamente a dónde nos han llevado esos excesos de tecnología. Y podríamos citar, por ejemplo, el tema de las bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima. Nadie duda de que el avance científico de la energía atómica es fabuloso y además ha dado, digamos, muchas posibilidades de progreso a la humanidad en muchos campos positivos, pero evidentemente un uso así pues, es muy negativo. O, por ejemplo, en los casos de biomedicina, pues privar, por ejemplo, a unos pacientes de un fármaco, como se hizo deliberadamente en Estados Unidos, el caso Tuskegee, que fue un caso muy conocido, que se descubrió no hace mucho tiempo, por cierto, y que le costó incluso un buen disgusto a los políticos del momento en que se descubrió, y que realmente se trataba de simplemente que unos aparceros les habían estado engañando, diciéndole que les estaban tratando contra una enfermedad, contra la sífilis concretamente, y no les estaban dando nada más que, digamos, un placebo, una cosa inocua. Y realmente se fueron muriendo poco a poco. Era únicamente un experimento para probar el límite de la resistencia humana. ¿Cómo podemos consentir estas cosas? Los mismos abusos en la época nazi, cuando los médicos, estos famosos Mengele, etcétera, pues sometían a los prisioneros, entre comillas, ¿no? Es decir, pues a pruebas de resistencia física hasta el límite,
con la idea de que eso era un avance para la medicina. Bueno, pues realmente todo eso sirvió precisamente para que después del juicio de Nuremberg, pues se asentara un poco la cabeza, digamos, y surgiera la Gran Declaración de Derechos Humanos y luego sobre todo la declaración del Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que exige ya lo de la declaración, digamos, la declaración informada, el consentimiento informado a los pacientes y la prohibición absoluta de que se experimente, es decir, poner límites y trabas a la investigación. La investigación no puede ser ilimitada porque nos puede llevar evidentemente a unos grandes excesos. Y ha habido ejemplos muy positivos de cómo los propios investigadores han autolimitado sus investigaciones ante el riesgo existente, previsible, de lo que estaban haciendo. Y me refiero concretamente a lo que ocurrió con los comienzos de la ingeniería genética, la modificación de unas bacterias que se podían escapar, digamos, y provocar un auténtico desastre ecológico y mundial, ¿no? Y sin embargo los investigadores conscientes de eso se reúnen en California, estoy hablando del año 73, y deciden por sí mismos parar todas las investigaciones, se emplazan a una serie de reuniones posteriores para ir mejorando las tecnologías y de ahí sale el llamado grito de Asilomar, porque la localidad californiana se llamaba Asilomar, que es no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. De ahí viene precisamente ese conocido aserto que es el que hoy utilizamos prácticamente en bioética como una necesidad, ¿eh? Y por supuesto la bioética surge como una necesidad para poner freno a una reflexión sobre los límites de los avances científicos y tecnológicos. José Luis, bueno, es que estáis tocando temas que a mí me son muy queridos y que es muy largo. No querría dejar de decir 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Desde luego estoy de acuerdo, por empezar por el final, con el que la ciencia y la tecnología, en la medida en que pueden afectar a la vida humana, tienen que estar sometidas al imperio de la ley. Esto es evidente. Y a su vez supongo que el imperio de la ley tiene que estar pendiente de principios morales lo más objetivos posibles. Eso es lo que es más dudoso en las sociedades occidentales hoy, ¿no? Pero no entremos en ese problema. Es decir, lo que sí es evidente es que no se puede dejar, por ejemplo, que los científicos o los tecnólogos se autodeterminen plenamente, ¿no? Yo suelo citar muchas veces un caso de un personaje que conocéis todos, que es Santiago Ramón y Cajal, que es un científico realmente extraordinario, quizá la única gloria científica española importante. Cajal cuenta, cuando estaba investigando, que a él le llevaban unas monjitas que vivían cerca de su casa, cuando vivía aquí en Madrid, niños recién muertos, y comenta para que les abriera el cerebro, investigara, y dice, algunos estaban todavía calientes. Quiero decir, yo estoy seguro de que aunque Cajal no era ningún mal tipo, si por Cajal fuera, habría abierto a uno vivo. Es decir, hay que decir qué cosas pueden hacerse y qué cosas no pueden hacerse. Porque claro, el afán en un mundo tan competitivo como es el mundo de la investigación científica, es muy arriesgado suponer que los propios científicos van a saber ponerse límites. Ahora bien, esos límites son límites complicados, porque muchas de estas cuestiones están a mitad de camino de lo claro y lo que no es tan claro, ¿no? Por ejemplo, habéis manejado temas que por lo menos me reconoceréis que no son científicos, sino filosóficos. El término conciencia, el término persona, son términos que tienen una larga historia filosófica, ¿no? Y yo no voy a defender a Peter Singer, porque estoy absolutamente en desacuerdo con casi todo lo que dice, aparte de que le conozco personalmente, pero no es un científico, es un catedrático de ética, y las ideas de Singer, con las que no comparto, tampoco son delirantes, es decir, tienen una cierta defensa y tienen una cierta coherencia, ¿no? Yo, insisto, no estoy de acuerdo con ellas y discutiría siempre con ellas, pero quiero decir que es que los temas... Tú bien sabes que nada es tan lógico y coherente como el mal, ¿eh? Bueno, pero es que tampoco me gustaría verlo como el bien o el mal, es decir, es que tenemos que darnos cuenta que la conciencia acerca de que lo importante, a mí me parece, lo que es decisivo, es que haya un acuerdo acerca de que la vida tiene algo de sagrado y por tanto de respetable, incluso en sus manifestaciones más débiles. Eso es lo que es importante, que la sociedad comprenda que la vida no es un objeto manipulable, ¿eh? Ahora, luego, ¿dónde ponemos los límites? ¿Cuándo es conveniente una cosa y cuándo conveniente es otra? Eso es ya más discutible y es más complicado. Porque claro, cuando a una persona la estamos curando, por ejemplo, pues de una enfermedad X, estamos poniendo en riesgo su vida, ¿eh? Muchas veces, de hecho, pues la gente se muere en el quirófano, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo esencial, lo absolutamente esencial, es que dejemos de tener una concepción reduccionista de la vida humana y, sobre todo, que nos demos cuenta de que, en el fondo, la concepción que cifra la vida humana en la conciencia es más humana
que la concepción que cifra la vida humana en el mero hecho de tener una dotación genética. O sea, que no ataquemos el criterio de la conciencia porque ojo con él, porque es muy importante. Clásicamente hay dos ideas acerca de la vida. La de Aristóteles, que la vida es una organización, una determinada idea de conjunto y con unas propiedades que siguen siendo válidas, la reproducción, la capacidad de mantener una relación mutua, etcétera. Y el segundo es el moderno, que es que la vida es vida en la medida en que es consciente. Ahora, lo que no hay que pensar es que no se tiene conciencia cuando se está dormido. Claro que se tiene conciencia, por supuesto que se tiene conciencia. El espíritu es algo más que la conciencia. La confusión del espíritu con la conciencia activa es un error que no ha sostenido nadie, ¿no? Entonces, quiero decir, yo creo que lo esencial es que no nos confundamos y es esencial que conseguir que en las legislaciones y en las actividades haya la idea de que la vida es respetable, por así decir, de suyo. Y que no es un bien disponible, o sea, no es un bien que uno pueda usar para según qué cosas. Y una vez que ese principio está bien sentado y que además se establezca que eso lógicamente es algo que debe estar legislado y que debe ser vigilado por autoridades independientes de los propios científicos. Claro, los científicos pueden limitarse unas veces y otras a hacer auténticas locuras, ¿no? Con tal de salir en los periódicos, ¿no? Entonces, una vez que está sentado ese principio, entonces yo creo que hay que juzgar ya de cada caso con mucho cuidado, porque no siempre es tan nítido el asunto de que haya que... en fin, hay muchos casos que son tremendamente equívocos y la bioética tampoco es ningún truco para resolver nada de esto. La bioética es una ciencia defensiva de los médicos que nace en Estados Unidos cuando el nivel de querulancia frente a las acciones de los médicos asciende mucho. Pasa que el casuismo que tú reivindicas, José Luis, creo que es la puerta abierta o la gatera abierta al emotivismo. No estoy de acuerdo en el casuismo. El casuismo siempre es el que utilizan los abortistas. Claro, los abortistas no te ponen nunca el ejemplo de la millonaria hastiada de la vida que aborta cada 9 meses porque le repugna tener hijos. No, te ponen el de la niña del Amazonas que tiene 7 años y entonces la ha violado un monstruo de la naturaleza que además la ha infectado con no sé cuántas enfermedades venéreas y entonces empiezan a decir, oh, pobrecita, pero es que este caso, ¿cómo en este caso no vamos a ser permisivos? Entonces, admites ese caso y entonces una vez que has admitido ese caso, entonces te vienen con otro caso y luego con otro y luego con otro y luego con otro. El casuismo siempre ha sido el casuismo que me parece repulsivo. Lo que he dicho es que pero has dicho que hay que analizar cada caso. O sea, claro, yo creo que... No, pero no cada caso singular, sino cada caso problemático. Yo creo que eres filósofo y yo creo que un filósofo sabe que los principios son los que organizan el plano los principios de lo... no pueden nunca sustituir. No, naturalmente los principios no pueden ser teorizaciones abstractas. Naturalmente tienen que encarnarse en la realidad, pero... El principio creo que es importante. Por ejemplo, tú dices, hombre, es que eso es sentimentalismo, ¿no? Como has dicho un término más no, exacto. Que es la puerta abierta al emotivismo. Al emotivismo, que es lo que rige hoy en día. Luego lo vamos a ver con el tema del diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Y con los bebés medicamento. La artimaña de quienes quieren barra libre... es el emotivismo, precisamente. Bueno, pero es que el emotivismo a mí me parece que es un error en teoría ética de primera magnitud, pero claro, hay que reconocer que está muy extendido. Pero yo creo que el combate del emotivismo no hay que llevarlo a confundir las cosas. Es decir, yo estoy totalmente en contra del emotivismo, me parece un desastre. Creo que uno de los mejores libros que he leído en mi vida es el de McIntyre, Tras la virtud, que es un ataque frontal al emotivismo. De manera que por ahí no me vas a pillar. No eres sospechoso de eso. Te has advertido de ese problema. No se arreglan simplemente diciendo que eso es... Tenemos que interrumpir un minuto. Enseguida estaremos con nuestros espectadores hablando de genética. La terrible realidad de la ciencia es que de alguna manera es el certificado del endiosamiento del hombre. Ahora cuando Fernando mencionaba la catástrofe de Japón, se ha hablado de que la catástrofe de Japón prefigura el apocalipsis. Cuando uno lee el apocalipsis, más allá de las predicciones sobre las plagas, de las trompetas, de las copas, etcétera, etcétera, la nota constante es que el hombre... toma el lugar de Dios.
toma el lugar de Dios y se pone a desentrañar los secretos de la naturaleza. La energía nuclear es una expresión de ese hombre que se pone a hurgar en los secretos de la naturaleza y que luego, una vez que ha hurgado, ya no sabe qué hacer. Porque claro, todo el dilema que se ha planteado con la energía nuclear, entre quienes dicen que la energía nuclear, que sí que hay que seguir con ella, y los que dicen que no hay que seguir, en realidad son ambas soluciones insatisfactorias, porque ni podríamos ya prescindir de la energía nuclear, porque hemos ya alcanzado un nivel de vida que ya no nos permite prescindir de la energía nuclear, ni si seguimos con la energía nuclear, habrá un día, no nos engañemos, en que un terremoto mucho mayor que el de Japón efectivamente terminará ocasionando un accidente irremediable. Y aunque no hubiera ese terremoto, habrá un loco que la utilice de forma perniciosa. De alguna manera la ciencia nos conduce a callejones sin salida en los que una vez que hemos entrado ya no podemos salir. Y de alguna manera con la genética pasa lo mismo. Ahora mismo estamos en esa fase en la que nos están vendiendo que gracias a los adelantos genéticos podremos curar nuestras enfermedades. Pero claro, el problema es que una vez que nos hayamos acostumbrado a curarlas, ya no podremos dar marcha atrás, porque aunque nos digan, sí, mire, yo le curo a usted sus enfermedades gracias a este adelanto de la genética, pero muy probablemente a lo mejor usted, por ejemplo, no puede tener hijos. Claro, ya nuestro egoísmo nos impulsará a decir, bueno, yo aunque no pueda tener hijos, pero yo quiero curar esta enfermedad que tengo gracias a los adelantos genéticos. Esta es la monstruosidad que cometemos y de la que no podemos dar marcha atrás. Nos pasa como a Macbeth en la célebre tragedia de Shakespeare, que una vez que ha matado a Banquo, tiene que seguir matando para alcanzar el trono de Escocia. Pero se nos ha quedado en el tintero, antes de pasar al tema de las células madres, se nos ha quedado en el tintero una cuestión que yo lanzaba sobre todo a nuestros científicos, porque sí, muchas veces decimos, la vida comienza en la concepción. Quienes defendemos esa condición sagrada de la vida, ¿no? Sin embargo, muchos de nuestros espectadores seguramente dirán, bueno, ¿y por qué decimos que en el momento de la concepción? Entonces yo invito a Nicolás y a Benito a que hagan una pequeña explicación divulgativa a nuestros espectadores. Bueno, vamos a intentarlo. Lo primero que hay que decir es que todo ser vivo tiene, en lo que es su constitución biológica, depende de una información. Esa información está materializada en unas moléculas. Esas moléculas se llaman ADN. Y entonces el ADN, en su conjunto, constituye la información de la que va a depender el desarrollo del individuo que sea. La fecundación, la concepción, es el momento en que precisamente se constituye la información genética de cada vida individual. De modo que todos nosotros tenemos una identidad genética que se constituyó justo en el momento de la fecundación, de la que surgió el cigoto, primera realidad corporal de una vida humana, a partir de la cual ese cigoto empieza simplemente a dividirse celularmente. De una célula surgen dos, de 2, 4, 8, así hasta llegar al billón de células, billones de células que puede constituir un ser adulto. Pero todas estas células que constituyen nuestro ser adulto mantienen la información genética singular y distinta a la del padre y a la de la madre, porque es una combinación inédita la que se constituye en el momento de la fecundación, que nos va, digamos, a acompañar de por vida, incluso después de muertos, porque todos sabemos perfectamente que mediante el análisis del ADN, las pruebas de ADN, nos permiten la identificación en medicina forense, medicina legal, pues eso, de unos restos, de tal manera que ese es el sello biológico, material, vamos a decir, personalísimo, personal, intransferible. Intransferible. Desde ese punto de vista, nosotros somos seres biológicamente singulares en la constitución genética que tenemos. En eso coincidimos con los filósofos cuando nos dicen que la vida es una vida personal, una vida singular, una vida única, cada uno es dueño de su vida, y la vida, precisamente la dignidad de la vida humana se debe a esa singularidad de que a uno se autoconstruye y tal. Bueno, en la parte filosófica eso lo vemos muy claro, pero los datos de la ciencia nos acompañan y nos ayudan a entender que también somos singulares en lo material. Esa es un poco. Entonces hay una continuidad en la información genética que es la que al final de ese centro coordinador que es el núcleo, cuando se fusionan los pronúcleos materno y materno, el núcleo que surge es el centro coordinador del desarrollo. Ahí hay un programa de actividades genéticas, de tal manera que los 21.000 genes que están ahí reunidos, 21.000 paternos y 21.000 maternos, dictan a partir del momento exacto de la fecundación,
se pone en marcha el reloj molecular de la vida. Empiezan a funcionar genes tras genes y se van a ir, aparte de dividiendo las células, van a empezar a diferenciarse para dar lugar a los distintos tejidos, órganos y sistemas que van a constituir nuestro ser. Todo eso es un proceso muy dinámico, perfectamente coordinado, muy regular, y que si nadie lo interrumpe, como pasa, por ejemplo, con la manipulación de los embriones o con el aborto, pues va a dar lugar a que la vida se desarrolle en plenitud hasta el nacimiento y después hasta donde Dios quiere, ¿no? Una combinación genética propia, digamos, única, distinta a la de los progenitores, pero además otros rasgos que caracterizan la vida, ¿no? Porque, como tú muy bien dices, ya es una vida que empieza y que ya no para, o sea, ya lleva una dirección y además es una vida que de alguna manera se está relacionando con el medio, ¿no? Con el medio en el que se desarrolla. O sea, digamos que tiene todas las condiciones por las que biológicamente se puede hablar de vida, ¿no? Es curioso y a veces es difícil imaginar o darse cuenta de la realidad. Es que todos hemos sido una célula, todos, incluso con un tamaño ya nos vemos grande, todos hemos sido una célula única. Todas las demás células son genéticamente iguales a la anterior, son todas iguales. Una célula, el cigoto. Entonces, el tema es, eso es un ser vivo, es un ser humano, esa sola célula, ¿qué es? Eso tiene genoma humano, por lo tanto, tiene vida. O sea, eso tiene vida porque está vivo, tiene genoma humano, es un ser vivo humano. Por lo tanto, es un ser humano, en cierto modo. Ahora, es un individuo, depende de la madre, es una parte de la madre. Es curioso cómo por sí mismo tiene vida propia. No depende de la vida de la madre, de hecho in vitro se pueden hacer, o sea, no es necesario que esté, biológicamente no sería necesario. La madre le aporta nutrientes, pero nada más. Él organiza su propia vida, él produce 2 células, 4, 8, es más, organiza su vida y la vida de su madre. Porque a partir de las 4 células, comienza a segregar una hormona, la gonadotropina coriónica humana, que va a arreglarle la vida a su madre. O sea, va a cambiar la función ovárica, va a cambiar la función del útero y a partir de ese momento es él quien controla los ritmos hormonales de su madre. Es curioso. De alguna manera incluso le puede dictar lo que tiene que comer o dejar de comer, ¿no? Efectivamente, le dice los caprichos que tiene que tener. Los caprichos en el embarazo, los antojos no son una cosa tan irrelevante. Tiene su importancia porque le dice a la madre lo que él necesita. Es muy curioso. Y de hecho organiza prácticamente todo el sistema hormonal de la madre hasta más adelante, ya más avanzado el embarazo, que comienza ya la propia placenta, o sea, en principio es el propio embrión, luego ya es la placenta también quien organiza a la madre mediante una serie de hormonas. Por lo tanto, desde el primer momento se puede considerar que es un individuo distinto a la madre, un ser vivo, genoma humano, por lo tanto, ser humano. Desde ahí ya no hay más que divisiones celulares, organización. Él mismo se autoorganiza hasta el punto que hoy se sabe además que cuando se divide ese cigoto en 2 células que son iguales, ya las 2, aunque aparentemente son iguales y genéticamente son iguales, lógicamente, pero son un poco distintas. Una va a dar lugar al embrión y otra a las envolturas corporales, a la placenta, el amnios y demás. Y a partir de ese momento todas las células se van organizando a sí mismas. No es la madre la que dirige, la que dice cómo tienen que dividirse o qué es lo que va a ser la cabeza o los brazos. No, es él mismo quien se organiza completamente y organiza a la madre. Por lo tanto, nivel de autoorganización pleno desde el primer momento. Por otra parte, ese criterio de dependencia de la madre en la vida prenatal no deja de ser un criterio absurdo, porque claro, hace 100 años la dependencia de la madre pues era hasta los 7 meses. Sí. Hoy en día es hasta las 21 semanas, me parece, pero es que estoy seguro que dentro de 100 años, pues probablemente a lo mejor a las 2 semanas ya los avances científicos permitirán que esa vida gestante ya no dependa. Quiero decir que es un criterio que me parece desquiciante y absurdo y acientífico totalmente. El recién nacido depende totalmente de la madre para todo. Sin la madre no podría vivir. Un recién nacido tú lo dejas quieto y solo y evidentemente. Depende de la madre para todo. Evidentemente. Bueno, yo sigo dependiendo a veces de mi madre, o sea que imagínate, ¿no? Y eso que ya soy una célula bastante desparramada, ¿no? Vamos a hablar precisamente de células, hecha esta interesantísima aclaración, gracias a Nicolás y a Benito. Vamos a hablar de células madre y de las terapias que estas células permiten o al menos prometen. María Cárcava nos introduce en el asunto.
¿Quién no ha oído hablar de células madre? Así se denomina a las células que tienen capacidad para autorrenovarse mediante divisiones de su núcleo, produciendo nuevas células de uno o varios tejidos. Las células madre pueden ser de dos tipos. Por un lado, células madre embrionarias extraídas de embriones en estadio de blastocisto, es decir, entre 7 y 14 días, a los que se destruye para su aislamiento. Son pues células que al ser extraídas provocan la muerte de una vida en formación. Por otro lado, tenemos a las células madre adultas que existen en diversos órganos o tejidos específicos del cuerpo humano y que, en contra de lo que primeramente se pensó, no están limitadas a generar solo células especializadas y diferenciadas del tejido donde residen, sino que pueden también ser multipotenciales. Es decir, pueden regenerarse dando lugar a otras estirpes celulares. Además, las células madre adultas no producen trastornos inmunológicos ni presentan problemas éticos, y sus posibilidades en el ámbito de las terapias génicas son enormes. Por terapias génicas entendemos aquellas que restauran una función genética defectuosa en un individuo afectado por una enfermedad hereditaria o adquirida, bien mediante la inserción en su genoma del gen correcto o bien mediante la anulación o modificación del gen alterado. Pero nos preguntamos si es posible corregir cualquier enfermedad causada por una alteración genética. Lo cierto es que, aunque la propaganda oficial insinúe lo contrario, las posibilidades reales son todavía muy limitadas. ¿Por qué la ciencia, con el aplauso de la propaganda oficial, se lanza a destruir embriones, existiendo otras opciones éticamente más aceptables? Bueno, aquí María nos lanza dos preguntas muy sugestivas, ¿no? Por una parte, ¿por qué se está engañando a la gente, haciéndola creer, a la gente lega, quiero decir, y a veces incluso, yo me atrevo a decir, escarneciéndose del dolor de muchas personas que padecen enfermedades hoy por hoy incurables, a quienes se les hace creer que con las células madres su enfermedad se va a resolver en 4 días? ¿Por qué se ha hecho creer a la gente que las células madres son la purga Benito, o sea que son la panacea universal, que de repente todas nuestras enfermedades se van a solucionar? ¿Y por qué, existiendo la posibilidad de investigar con células madre adultas, que no plantean los inconvenientes éticos que todos conocemos, por qué, sin embargo, ha habido tanto interés en impulsar la investigación con células embrionarias? Nicolás. Bueno, vamos a empezar diciendo que el tema de las células madre embrionarias, digamos, apareció antes en el tiempo que las células madre no embrionarias. Digamos que tomó un cuerpo se instaló, y muchos investigadores pensaron que efectivamente esas células totipotentes que tiene el embrioblasto de los embriones en el estadio de blastocisto, extirpadas de esos embriones y cultivadas en el laboratorio, pueden empezar a proliferar e incluso se puede inducir que de ellas surjan sucedáneos de tejidos deteriorados. O sea, la idea era, con esas líneas celulares que yo puedo obtener de las embrionarias, podré en su día resolver un problema de una enfermedad de degeneración del tejido nervioso, un Parkinson, Alzheimer o un tejido cardíaco infartado, etcétera, etcétera. Cuando ya llevaban cierto tiempo las investigaciones en este campo, y estamos hablando de los años 98, 99, 2000, surge, naturalmente también conducido por la mala conciencia de algunos investigadores que estaban dándose cuenta de que utilizar embriones era destruir vidas humanas, se empiezan a buscar otras alternativas, aparte de que no estaban dando ningún resultado, porque esas células cultivadas y
Se puede reprogramar genéticamente simplemente modificando la expresión de algunos genes que están silenciados en el estadio adulto, pero que se pueden reactivar. Digamos, células que pertenecen a un tejido pueden reponerse a otro tejido u órgano. Efectivamente, y pueden inducirse hacia otro tejido. Por ejemplo, células de la piel, fibroblastos, se pueden inducir hacia células del sistema nervioso, del sistema muscular, pero ya diferenciadas, ni siquiera adultas. Digamos que lo que se hace es retrotraerlas a un estadio de pluripotencia en sus descendencias, ¿no? Y a partir de esas células ya con capacidades de proliferación se reconducen hacia el tipo de tejido que uno desea. Ese es el momento actual, que es apasionante. Y yo sí, porque estaríamos hablando ya de un salto, porque ya no estaríamos hablando de células madre, no estaríamos hablando, Benito, de células madre, sino que estaríamos hablando... Estamos hablando de células madre, estamos hablando de células normales, células diferenciadas, adultas, convertidas en células madre. Convertidas en células madre, no efectivamente. Células madre, células normales, diferenciadas, célula de piel o célula de hígado o de lo que sea, reconvertirla hacia células madre, capaz de, a partir de ella, organizar diferentes tejidos. Sí, que esto era algo que en principio se negaba, es decir, se decía que las células madre adultas, que si la cogías del hígado solo servía para el hígado, digamos, ¿no? De hecho, en un principio las células madre de adulto fueron así. A mí no me gusta hablar de células madre adultas. Bien, pero de adulto. Ya, pero bien, sí, de acuerdo. Para distinguirlo. Sí, no, admito perfectamente la corrección. Una célula madre como tal nunca es adulta, nunca es vieja. Siempre es joven. Es una extraídas de un cuerpo. Pero las células madre de adulto en un principio se pensó que estaban previstas, programadas para organizar ese tejido, células madre de la piel, células madre de la sangre, células madre de diferentes órganos. En algunos órganos se creían que eran muy abundantes, tipo la piel, tipo las células de la médula roja del hueso para producir sangre, otros órganos no, como por ejemplo el músculo, que prácticamente esas células no se dividen, las células de los músculos, bíceps, cuando uno se pone fuerte y se pone cachas, no tiene más células, sino que esas células son más grandes, esas células no se dividen. Salvo casos excepcionales, ya hay unas células madre muy limitadas y muy pequeñitas. También se pensó que el sistema nervioso no tenía prácticamente, el cerebro no tenía prácticamente células madre, hoy se ha visto que sí. Pero bueno, aparte de eso, lo que se ha llegado a darse cuenta la comunidad científica es que a partir de un tipo celular propio, tipo la piel, por ejemplo, se podrían obtener también otros tejidos. Basta con meterle una serie de factores de crecimiento o de proliferación que lo inciten hacia ese tejido. O hacer incluso lo que hacen las propias células del cuerpo. Es apasionante como en el embrión, lo que hablábamos antes, de un embrión de 2 células, 4 células, cuando siguen dividiéndose, en un principio son todas iguales. Pero llega un momento que son distintas. Una es neurona, otra es célula del músculo, célula de hueso. ¿Quién le dice a cada célula lo que tiene que ser? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo sabe ese conjunto de células lo que tiene que hacer cada una? Es alucinante eso. Bueno, genes. Realmente esos son los propios genes de la célula y luego la interacción de unas con otras. Esa interacción va a modificar esos genes entre la genética y la epigenética, también es otro tema muy interesante, del que también Nicolás podría hablar mucho. Esas interacciones entre células vecinas, mediante prolongaciones o mediante sustancias que eliminan, hacen que unas células se puedan transformar en otras. Lo mismo se hace con el tema de las células madre. Es curioso porque si cogemos células madre del tipo que sea, incluso hasta las embrionarias o las que queramos, una célula madre como tal, pura y dura, no vale para nada. Nos sirve en cuanto que somos capaces de transformarla en un tejido concreto. ¿Cómo se hace eso? Hoy se conocen muchos factores de proliferación y diferenciación, que podríamos echárselos en el cultivo y conseguimos eso, más o menos, en algunos casos, pero en otros no. Lo que se está haciendo son las técnicas del co-cultivo, cultivar con algo. Ponemos un cultivo de, si queremos células de hígado, por ejemplo, ponemos un cultivo de hepatocitos, células hepáticas, y sobre esas echamos nuestras células madre. Las células de abajo van a decir a las de arriba lo que tienen que hacer, se convertirán en hepatocitos de esa especie concreta o humanas o lo que sea. Sí. Os habéis dicho que la investigación empieza con las embrionarias, que por lo tanto llevan una delantera. Sin embargo, estos avances que me estáis comentando de las células madre de adulto permiten avisorar un futuro en el que realmente muchas de estas terapias que hoy en día se ven como promesas más que como realidades, o que empiezan a verse como realidades en potencia, podrían realizarse a través de células madre adultas, que son células que no plantean problemas éticos. Entonces, ¿por qué creéis que hay tanto empeño en impulsar la investigación con embriones?
porque ciertamente eso se percibe. Porque da más dinero, porque resulta menos esforzado, requiere menos dedicación. ¿Por qué? Porque realmente, claro, tiene que haber alguna razón, ¿no? Porque hasta el mal, o sobre todo el mal, tiene sus razones. Algo tiene que haber ahí, ¿no? Yo esgrimiría dos tipos de razones. Una de ellas es de carácter ideológico. Cuando me refiero a carácter ideológico, pues quiero decir que realmente ahí el no reconocimiento de que hay vida humana en la primera etapa de la vida. Sí, abotarga la conciencia. Abotarga la conciencia y dices, bueno, yo no tengo escrúpulo ninguno para sacrificar, entre comillas, embriones. Y los voy a utilizar y los voy a seguir utilizando mientras haya esperanza de que de ahí pueda sacar algo. Pero luego, aparte de eso, hay también muchos intereses económicos, porque aquí hay una guerra de patentes, hay empresas biotecnológicas que han dedicado mucho presupuesto a investigación con células embrionarias hace tiempo, y como estas investigaciones son muy largas, porque son a muy largo plazo, no son de hoy para mañana, sino que pueden durar fácilmente 10, 15 años, pues realmente están todavía implicadas ahí muchos intereses de ese tipo. Pero realmente hoy en día prácticamente los investigadores, los cabeza de investigación que han estado trabajando en embriones, como Thompson en Estados Unidos, Jan Wilmuth en Edimburgo o tantos otros, están girando todas sus investigaciones hacia las células no embrionarias, porque se han dado cuenta de que realmente lo otro es vía muerta. Y este es realmente la perspectiva más favorable para hacer este tipo de investigación. Bueno, hasta aquí la opinión de los científicos, pero nuestros pensadores, nuestros filósofos de la vida cotidiana y de la vida elevada también tienen que hacer alguna aportación al respecto. Fernando y José Luis, después. Bueno, yo creo que se está dando una transferencia en general, en términos históricos, una transferencia de una sociedad que ha sido secularizada, de esperanza y de fe. Y se está dando en este tramo histórico, que en concreto se está dando esa transferencia de fe desde la característica de la sociedad cristiana occidental hacia esa sociedad secularizada que está depositando su fe en la ciencia, en el progreso, que es el nuevo, digamos, ídolo, como digo, de este tramo. Quién sabe qué lugar ocupará en la historia de la humanidad. Y además creo también que se está produciendo un fenómeno, me parece que es particularmente visible en el sentido ideológico que hablaba el profesor Juve, en cuanto a que parece que no nos podemos resistir a reeditar el pecado original y a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y creo que en determinados sectores eso está más arraigado, aunque también lo está un poco en cada uno de nosotros, esa tentativa de arrebatarle a Dios su capacidad única creadora. Y creo que hay sectores muy ideologizados que apuestan decididamente por la investigación con células embrionarias, por la exclusiva razón de que son embrionarias. Es decir, de hecho, es algo que me consta, es decir, que es una autoafirmación, por decir así, explícitamente efectuada frente a Dios. El non serviam, el non serviam de Eso toda la vida, que como saben fue la expresión que Lucifer le dedicó al Creador. José Luis. Bueno, yo tengo una visión ligeramente más optimista de la ciencia que la que vosotros dos habéis expresado. ¿no? Pero no somos pesimistas, sino que bueno, yo no creo que la ciencia sea un ídolo y que esté. Yo creo que la ciencia es una actividad rotundamente humana, es una cosa que Dios nuestro Señor nos ha hecho con ganas de saber, y me parece que la ciencia es una forma en la que expresamos de la manera más eficaz y más maravillosa esa capacidad, ¿no? De manera que tendría cuidado a la hora de emplear expresiones de este estilo, porque una cosa es que se puedan efectivamente exceder algunos científicos y otra cosa es que la ciencia tenga nada que ver con eso, ¿no? Pero todo es susceptible de ser convertido en un ídolo. Claro. O sea, la idolatría. Sí, pero tú has dicho que la ciencia te parece una actividad estupenda. Las mujeres son una creación estupenda, pero tú también puedes convertir a una mujer en un ídolo. Sí, bueno, o una mujer puede convertir a un hombre en un ídolo. Pero nunca hablaría de las mujeres como ídolos. Las mujeres son mujeres y los ídolos son ídolos. No, pero vamos a ver, el endiosar la actividad salida de las manos humanas, que es una tentación
es una tentación que siempre ha acechado al hombre, que está ahí a la vuelta de la esquina y evidentemente... Sí, pero eso no tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver con la maldad y con el pecado, pero no con la ciencia. La ciencia no es un endiosamiento de nada, la ciencia es la investigación de las verdades de la naturaleza, consecuencia de nuestra inteligencia y el interés que Dios ha puesto en nosotros por conocer un mundo extremadamente bello, complejo y asombroso, y no creo, a mí me parece, vamos, yo no estoy nada de acuerdo con que se digan esas cosas, porque creo que pueden confundir y llevar a una mentalidad maniquea, pero pues, a lo mejor es un prejuicio. No, en absoluto. La segunda cosa que quiero decir es que efectivamente, en nombre de la ciencia, se cometen muchas barbaridades, pero también se cometen barbaridades en nombre de la religión o se cometen barbaridades en nombre del amor universal. O sea, que eso son cosas distintas. En particular, me parece muy interesante que veamos en este fenómeno, en este campo en concreto, ustedes recordarán que hace aquí unos pocos años, como 6, 7 años, hubo un señor que luego llegó a ser ministro de Zapatero, que tuvo la osadía de prometer que iba a curar la diabetes mediante la investigación con células embrionarias, ¿no? Se tuneaba el currículum, por cierto. Bueno, exactamente. No olvidemos que este señor se tuneaba el currículum. Sí, bueno, es decir, falseaba. Lo de tunear es una cosa más digna que falsear. Falsear es directamente introducir información que no es correcta en el currículum. Qué época tan sórdida en la que los ministros se tuneaban los Sí, y no pasaba nada, porque aquí nuestra tolerancia con la mentira es muy alta, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, bueno, eso tampoco tiene nada que ver con la ciencia. Ahora bien, hay un asunto que me gustaría explicar o hablar sobre él, porque tiene que ver con el hecho de que la actividad científica es una actividad muy costosa y exige financiación. Y hasta los mejores científicos tienen una tendencia muy comprensible y muy humana a exagerar el valor de lo que hacen para conseguir esa financiación. Es decir, cuando tú estudias sociología de la ciencia y estudias eso un poquito a fondo, ves, por ejemplo, pues que sistemáticamente los sesgos favorables a una determinada línea de investigación a la hora de presentar los resultados se exageran porque hay necesidad de que los gobiernos suelten el dinero, ¿no? Entonces hay que ser, bueno, eso ha dado lugar a fraudes. Bueno, el coreano aquel, ¿no? Aquel coreano que... Sí, no, en física los artículos en revistas que llegaron a Physics Today o a Science o a las revistas más importantes y que luego resulta que eran falsos, ¿no? Entonces, pero eso tampoco se puede decir de la ciencia, eso es una maldad. Sí, eso es superchería. Exacto, sí. es una maldad. Entonces, pero ciencia, fruto de la adoración de la ciencia. Sí, fruto de que la ciencia... O del papanatismo que nos hace pero reverenciarla como un ídolo. El papanatismo es exactamente lo contrario de la ciencia, porque si la ciencia es algo, es lo contrario del papanatismo. La ciencia es capacidad de criticar lo que se da por sabido. Y la ciencia es capacidad de investigar cosas nuevas. Y ese espíritu crítico, y ese afán de saber y poner en duda las puras cosas que uno ha oído o que da por hechas, ¿no? Entonces, claro, a mí como filósofo modestísimo de la ciencia que soy, me parece que es muy importante que nuestros espectadores tengan una imagen todo lo positiva que se pueda de la ciencia, independientemente de que con la ciencia se pueden cometer crímenes, pero en fin, también se puede cometer crímenes pues con las cosas más sagradas, ¿no? Esa es la cosa que quería decir. Y luego, aunque efectivamente existirán esos grupos hasta satánicos o lo que sea que puedan hacer esas barbaridades, a mí me parece que en general, y esto saben mucho más nuestros colegas que yo, pero yo por lo que he podido leer, me parece que ahora mismo se está efectivamente apostando mucho más por la investigación, no ya primero porque no plantee problemas éticos, sino con la investigación que se está demostrando más prometedora. Porque además aquí hay una paradoja, que es la que, y con esto termino, Juan Manuel, no quise hacerme largo. Las ideas sobre la vida incluyen a veces una contradicción. Y la contradicción es que, por una parte, consideramos que la vida es, bueno, pues información, como ha dicho antes Nicolás, aunque ya también ha matizado que necesita esa información. A mí no me gusta la palabra información porque creo que no tiene sentido hablar de una información que nadie interpreta. Y la vida es una información que se interpreta a sí misma, o sea, es bastante más que información. Pero bueno, dejemos eso. Por una parte se ve la vida ahí en el nivel más básico, en el nivel de la molecular, la biología molecular, pero por otra parte se pone la vida en el terreno en donde la decisión personal es más arbitraria y más absoluta, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si conocéis un caso del que ha habido muchísima literatura médica y bioética, que es el caso de unos enfermos en Gran Bretaña, que los apotemnófilos, que fueron unos tipos que decían: yo me encuentro mal con mis brazos. Yo sé que yo no tengo brazos y estos brazos que tengo me sobran. Bueno, algunos de estos han sido operados por la Seguridad Social Británica, pero en el fondo el apotemnófilo no es más sino un caso más exagerado de la persona, por ejemplo, que quiere cambiar de sexo cuando su sexo a nivel genético sigue siendo el que es, ¿no? Entonces, sí, o del señor que se piensa que es Napoleón y entonces... Eso es. Entonces, quiero decir que qué paradoja que las ideas de la vida oscilan
según la conveniencia del caso, entre dos extremos que son absolutamente contrarios, ¿no? Por tanto, efectivamente, reflexionar sobre qué es la vida, sobre qué valor sagrado tiene, sobre qué papel ocupa en la vida la reflexión moral y la decisión moral, pues es algo que debemos hacer, y eso no es asunto de la ciencia. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos con todos ustedes con este apasionante programa sobre genética. Ha estado muy interesante esta defensa que nos ha hecho José Luis González Quirós de la ciencia, intentando deslindarla de esa idolatría o de esa superchería científica que se está entronizando en nuestra época. En honor a la verdad, a veces también los científicos colaboran en ello. A mí una de las cosas que más me sorprende y me deja a veces patidifuso es la ligereza con que determinadas revistas científicas de gran prestigio publican trabajos que luego la prensa divulga, que son trabajos descacharrantes y grotescos. Y esto está ocurriendo sobre todo en los últimos años, en los que parece que la ciencia se ha espectacularizado, ¿no? Se ha convertido en una gran atracción de masas y eso la ha llevado con frecuencia a desvirtuarse. Vamos a cerrar este bloque sobre las células madre, pero antes Benito y Fernando habían pedido la palabra. Bueno, yo quería puntualizar un poco sobre el tema tan interesante que ha apuntado José Luis, del por qué ese empeño en investigar con células madre embrionarias cuando realmente las adultas están funcionando mejor, y de hecho la terapia que hay ahora mismo es con células madre adultas. Las embrionarias, hay ahora mismo un ensayo clínico en fase experimental, pero terapia ninguna por el momento. Una posible explicación también, desde el punto de vista económico, se ha hablado de otro tipo de explicación, una explicación económica de por qué interesan más células madre embrionarias es porque a partir de ellas se pueden obtener líneas celulares. Y eso es un tema muy interesante para la investigación. Pero bueno, eso es todo un mundo y perderé mucho tiempo hablando de eso. Pero explícale muy someramente a nuestros espectadores esto de las líneas celulares. Una línea celular es una estirpe de células que es potencialmente inmortal. Se pueden dividir y dividir y dividir y no envejecen. Eso es sumamente interesante para el laboratorio, para hacer experimentos, para probar diferentes fármacos sobre esas células, ver cómo reaccionan, ver qué factores se expresan, ver cómo cambian genéticamente. Eso es muy interesante. Esas líneas celulares, quien consiga una línea celular, la empresa comercial la patenta, y quien la quiera tiene que comprarla. Todos los investigadores trabajamos con diferentes tipos de líneas celulares, no me refiero solo a las de embrionarias, sino a otras líneas que ya hay tumorales, que existen ya desde hace muchísimos años. De hecho, yo trabajo con línea tumoral de cáncer, no son células madre embrionarias, y es caro trabajar con eso. Hacer una patente de una línea celular es difícil. Cuando uno lo consigue, se forra con ello. Y muchísimas, o sea, nuevamente vuelve el tema económico, vuelve a estar ahí. Entonces, hay muchísimas empresas comerciales, sobre todo en Estados Unidos, que viven de eso, de creación de líneas celulares. De hecho, curioso, el coreano famoso, el que hablamos antes... Sí, que era un timador realmente, sí, ¿no? Que hizo el tema de la clonación y demás. Él al final no hizo otra cosa más que líneas celulares, obtuvo líneas celulares, solo le interesaban líneas celulares, nada más, porque es lo que realmente tiene valor económico. Eso es dinero. Sí, sí, sí. Luego otro tema importante es el tema de las células madre adultas. Ahora mismo hay terapias con células madre procedentes de adulto de muchísimos sitios. Normalmente lo más habitual son células madre procedentes del propio paciente. O sea, tiene mal un órgano, el órgano que sea, se obtienen células madre suyas, generalmente de la grasa, que es lo más sencillo. Además es curioso porque el tejido adiposo, los adipocitos, normalmente no se dividen. Entonces no se sabe muy bien qué pintan ahí tal cantidad de células madre, pero tienen muchas células madre. Claro, no. Yo por ejemplo, soy un banco de células madre. Efectivamente. Me podría nutrir de células madre a media España. Le pueden hacer la liposucción, le dejan el cuerpo bien y encima lo arreglan con sus propias células madre. Eso ya se está haciendo. Eso ya no es un mito, es una realidad. Ese tipo de celular Fernando. está funcionando. Sí, no, bueno, quería, como suele decir por alusiones, quería aclarar el hecho de que me estaba refiriendo, estaba constatando un hecho social, creo que
que muy frecuente, que se está produciendo en esa transferencia a la que me refería antes, desde una fe de carácter religioso que estaba generalizada en la sociedad occidental, a una fe tanto en la ciencia, como que podemos hablar en términos verdaderamente de fe, fe laica, fe secular, como, por ejemplo, la entronización de la salud como único bien o como bien supremo en el nombre del cual se están cometiendo algunas fechorías notables, ¿no? Me refería esencialmente a eso, porque yo creo que es algo que podemos, en fin, que nos rodea, que está delante de nosotros y que se está convirtiendo en una especie de ídolo, pero no porque lo sea en sí mismo, ni por muchísimo menos porque sea malo, intrínsecamente perverso o algo parecido, sino por todo lo contrario, pero ciertamente que el ser humano, el hombre, y singularmente en Occidente, está desarrollando eso, sencillamente. Creo que es un hecho social que está alcanzando un prestigio que en otras épocas pudo tener la política, pudieron tener las ideologías, etcétera, ¿no? Y creo que funcionalmente está desempeñando ese papel. No me refiero a que sea malo en sí mismo ni nada parecido. No, naturalmente no. Y además es una observación muy pertinente porque de alguna manera las sociedades que dejan de creer en la salvación de sus almas se obsesionan con la salvación de sus cuerpos, ¿no? Que ha sido siempre la tragedia de las sociedades paganas que finalmente las ha conducido a la desesperación. Claro, la diferencia de las sociedades paganas respecto a las neopaganas es que en las paganas no creían en la salvación del alma y entonces decían, pues vamos a dedicarnos a la juerga, ¿no? Y era el célebre comamos y bebamos que mañana moriremos, de Menandro. Lo terrible de esta nueva obsesión por la salud del cuerpo es que nos dicen, te vas a morir, pero no comas ni bebas, porque tienes que hacer un bonito cadáver, un perfecto y saludable cadáver. Este es el drama de estas sociedades que ya no creen en la salvación de su alma, pero que por salvar su cuerpo se entregan a todo tipo de privaciones, a todo tipo de entregas de lo que es propiamente humano y que son además sociedades muy controladas por el poder, ¿no? Que se erige en administrador de esa salud, que puede provocar histerias cuando le apetece, que puede provocar, lo estamos viendo, ¿no? Con esas epidemias fantasmagóricas de gripes que no sabemos exactamente qué consisten, ¿no? Pues ahora mismo, por ejemplo, con todo el tema nuclear, etcétera, etcétera. Vamos a dar paso a nuestro último bloque, que va a tratar precisamente sobre el diagnóstico genético preimplantacional y los bebés medicamento. Dos temas íntimamente vinculados y de rigurosa actualidad. María Cárcava nos introduce en el asunto. Dado que el ADN del genoma individual se constituye en el momento de la concepción y se mantiene en todas las células del individuo a lo largo de la vida, hoy se puede hacer un diagnóstico genético en cualquier momento, incluso en fase embrionaria. Este diagnóstico genético no se está empleando, sin embargo, para detectar la predisposición a enfermedades que luego se puedan corregir posteriormente. En fechas recientes, la prensa se felicitaba por el nacimiento en un hospital barcelonés de un niño libre de un gen que podría predisponerle a padecer cáncer de pecho, que por cierto, con las medidas terapéuticas actuales es curable si se detecta a tiempo en más del 90% de los casos. Para ello se produjeron en laboratorio otros embriones humanos a los que se condenó a morir. Igual procedimiento se sigue con los llamados bebés medicamento, creados en laboratorio con fines puramente utilitarios. Para lograr uno de estos bebés medicamento se eliminan previamente una serie de embriones que, como el propio bebé medicamento, han sido creados artificialmente. Luego, para determinar cuál es el embrión compatible con el enfermo, se realiza una biopsia a los embriones a los que se extraen 2 de sus 8 células. Nadie sabe con certeza si una técnica tan agresiva como es la extracción de 2 células a un embrión que consta de tan solo 8 no acarreará en el futuro alteraciones irremediables a ese bebé medicamento, tal vez incluso más graves que la enfermedad del hermano al que presuntamente va a curar. Por supuesto, se nos oculta que existen alternativas científicas a la fabricación de bebés medicamento, como por ejemplo la creación de bancos de cordón umbilical que no plantean problema alguno, ni ético ni tampoco científico. ¿No nos hallamos acaso ante una nueva forma de eugenesia? Bien, aquí enlazamos con lo que creo que fuiste tú, Fernando, decía al principio. Efectivamente, la eugenesia se ha deslizado en este mundo que presuntamente reniega de la eugenesia. Claro, ya no es esa eugenesia tan aparatosa
del nazismo, esa eugenesia que apaleaba a los enfermos y a los tarados y los arrojaba a escombreras, sino que es una eugenesia hecha por lo fino, ¿no? Una eugenesia que no se ve y, como decíamos antes, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en realidad estamos ante eugenesia. ¿No es así, Nicolás? Sí, sí. Además es producto precisamente de los avances tecnológicos, en tecnología muy sofisticada, como es la capacidad de analizar en el ADN cualquier variación que pueda conducir en el futuro a una enfermedad. Eso es producto del conocimiento del proyecto Genoma Humano, que terminó hace unos años, en el año 2003, se termina prácticamente ese gran proyecto que nos permite, o sea, tenemos ahora mismo cartografiada toda la información en el ADN del genoma humano y sabemos qué variantes de cada gen son responsables de algunas de las cientos o miles de patologías de las que no nos libramos. Entonces, si pudiéramos hacer, y es lo que se está haciendo, un diagnóstico ya incluso en el embrión, extirpando una o dos células, extrayendo el ADN y analizando en ese ADN si efectivamente hay alguna variante de las responsables de enfermedades, pues tendríamos la capacidad de seleccionar embriones. Y esto es de lo que estamos hablando precisamente y de lo que ya se está viendo. Es decir, se está haciendo ya a nivel de laboratorio, y el ejemplo que poníamos antes del gen de la predisposición al cáncer de mama es un claro ejemplo. Ya hay para unos 100 enfermedades aproximadamente capacidad técnica para diagnosticar en embrión si ese embrión, y no los hermanitos embriones que pueda tener a su alrededor, tiene o no tiene tal o cual variante genética causante de una patología. Y en función de eso se abre entonces la espita a la selección de embriones. Y seleccionar embriones, seleccionar vidas humanas por sus características genéticas, no tiene más que un nombre que es clarísimo. Eso es eugenesia. Es lo que se hizo de otra manera a principios de siglo, como decíamos antes, y ahora se hace de una manera mucho más sofisticada, al nivel nada menos que del ADN de los embriones creados in vitro. Naturalmente esto no se puede hacer más que por medio de la fecundación in vitro, con esa panoplia de embriones que se crean, entre comillas, que a mí no me gusta la palabra, por supuesto, me parece horrible, sobrantes. Se crean muchos más embriones de los que finalmente se van a implantar. Sí, claro, porque ya hay gente que habla de los embriones como si fueran piezas de recambio de un coche, efectivamente. ¿No? Eso es una palabra que está de más aquí, pero en fin, entre los múltiples embriones existe la capacidad de seleccionar el sexo, seleccionar el que esté libre de un gen causante de una patología, o incluso, yendo más allá, seleccionar un gen que potencie alguna capacidad física, intelectual o cualquier otra que se pudiera pensar que está determinada genéticamente. Yo aquí, si acaso, para luego ampliaremos un poco más, porque yo no quiero acaparar esto, pero hay mucha limitación también. No se puede diagnosticar cualquier cosa. Cualquier carácter humano, y más los del comportamiento, no son diagnosticables genéticamente, ni por diagnóstico genético, ni de ninguna de estas sofisticadas formas que estamos hablando. Claro, la espita se abre desde el momento en el que nos consideramos legitimados para fabricar vida, desde el momento en el que disociamos la generación de vida de la naturaleza, digámoslo así, ¿no? de la propia naturaleza genesíaca, ¿no? que los seres humanos tenemos. Desde ese momento en el que decidimos que podemos fabricar vida, claro, la tentación de fabricar aquella vida que nos conviene es cada vez más grande. Claro. Es decir, desde el momento en que tú admites que la gente fabrique vida, luego esa gente va a querer fabricar vida con ojos azules, o va a querer fabricar vida con pelo en el pecho, o va a querer fabricar vida sin catarros. Porque claro, el límite no sé dónde se va a poner. Este niño que ha nacido en Barcelona y que nace sin esa predisposición hacia el cáncer de pecho, realmente el cáncer de pecho es una enfermedad que ya en muy escasos casos, valga la cacofonía, es mortal. Y menos en varones. Y menos en varones, efectivamente. Pero es que llegará el día en que habrá unos padres que digan, no, es que yo no quiero que mi hijo padezca catarros. Claro, es que es una monstruosidad. Estamos aboliendo nuestra propia condición de seres humanos. Nos estamos convirtiendo en otra cosa. José Luis. Bueno, yo creo que evidentemente esto tiene algo de monstruoso y me parece que es algo que habrá que
tratar de impedir, ¿no? De manera razonable y sin llevarse por delante otras cosas, ¿no? Pero quería hacer una reflexión un poco escéptica al respecto, ¿no? Hay un cuento oriental, no me acuerdo ahora muy bien, es un cuento clásico, ¿no? El cuento más o menos lo que dice es que la muerte va a buscar a alguien, ¿no? Entonces ese alguien se entera antes de que la muerte va a ir a por él, ¿no? Entonces decide irse a otra ciudad, ¿no? Pero a su vez la muerte cambia ese día de planes y se lo encuentra en Samarcanda, pongamos, ¿no? Entonces cuando se lo encuentra en Samarcanda le dice la muerte, fíjate, pues qué mala suerte has tenido, porque pensé que estarías allí y ya me había olvidado de ti, pero ya que estás aquí te llevo conmigo, ¿no? Quiero decir que es un apólogo medieval, también existe en Occidente. Yo creo que sí, yo creo que es una... De alguna manera el tema del séptimo sello de Ingmar Bergman es eso. Pero yo creo que eso es aplicable también a este tipo de cosas. Es decir, nuestra capacidad de predecir si alguien va a tener una enfermedad, bueno, por supuesto, como acaba de decir Nicolás, hay muy pocos casos que estén absolutamente establecidos. Luego los catarros, olvídate, o sea, los catarros son suficientemente misteriosos. Lo he hecho como... No, hombre, si es una broma, como para decir que hay muchísimas cosas que no sabemos qué relación tienen con la información genética, pero además es que creo que realmente a poco que tengamos experiencia de estas cosas, pues nos encontraremos con que efectivamente la muerte nos encuentra en otra parte, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos acerca de determinar nuestro futuro me parece que son ilusiones absolutamente vanas y bastante estúpidas, y confío en que en el curso de una generación o menos nos demos cuenta de que eso es ganas de perder el tiempo y de engañar al personal, ¿no? Porque hay muchas más cosas entre el cielo y la tierra que las que enseña tu filosofía, como decía Shakespeare, ¿no? Y yo creo que efectivamente esa visión, ¿no?, de poder controlar, pues es una visión absolutamente estúpida, vamos, en el fondo, ¿no? Me parece sumamente interesante esta reflexión que has hecho y de gran calado y de gran sabiduría. Yendo hacia el plano científico, todas estas técnicas que María ha hablado, pues de lo agresivo que supone, ¿no?, a un embrión que tiene 8 células, quitarle 2. ¿Podemos decir con absoluta certeza que estas técnicas el día de mañana no pueden ocasionar problemas pues a esos bebés medicamento que han sido creados para remediar la enfermedad de un hermano? No se puede decir eso. No se sabe que sean inocuas. Hoy por hoy lo que se ve es que de esos embriones que le quitan una célula o 2, muchos de ellos mueren. Muchos mueren. Y ya está. Pero los que no mueren parecen aparentemente normales. Si consigue pasar esa primera etapa, ya se estabiliza, aparentemente parece normal. Y de hecho habría que ver más adelante si tiene algún problema o no. ¿Qué problemas puede tener? No se sabe. Lo que se sabe es que la mortalidad es muy grande, pero quien no muere sobrevive a ello. Pasa como durante el periodo embrionario, en el desarrollo humano, hay a veces un fármaco puede producir una agresión en ese feto. Hay momentos en que o lo mata o nace normal. No hay término medio. Y en este caso parece que va por ahí, pero no está claro. O sea, tampoco es nada claro. A mí una cosa que me alucina es también de la noticia que nos ha dado, de que de vez en cuando aparecen en la prensa, por fin hemos conseguido que un bebé nazca libre de tal enfermedad. Como si lo hubiésemos curado, como si los científicos hubiesen curado a ese niño. Sí, nadie ha curado a nadie. Simplemente lo que se ha hecho es provocar el comienzo de la vida de varios embriones, y de ahí se ha elegido el que no tiene esa enfermedad. O sea, ese ya estaba sano desde el principio, no se le ha curado de nada. Simplemente se han quitado de medio los demás. Sí, no, claro. Lo que pasa es que volvemos a lo que hablamos antes del emotivismo. Es decir, la intención de todas estas noticias es de alguna manera mover a esa euforia, esa emotividad falsa, superficial, ¿no?, que se trata de provocar hoy en la gente, para que la gente reaccione como el perro de Pavlov cuando sonaba la campanilla que segregaba saliva, ¿no? A la gente se le muestran estas imágenes felices de ese bebé medicamento que ha nacido y que va a solucionar la enfermedad de su hermanito, o de ese otro niño que ha nacido sin la posibilidad del día de mañana, que es algo enloquecedor y loco, ¿no? O sea, pensar que hay que crear niños que nazcan sin la posibilidad de que el día de mañana tengan tal o cual enfermedad. Y esto a la gente le provoca esa reacción, esa especie como de euforia, de emotividad, que al final es la vía persuasiva, ¿no?, que se está utilizando hoy para que la gente se adhiera a estas supuestas conquistas de la ciencia. Fernando, José Luis y Nicolás. Sí, yo creo que lo que sucede es que en una sociedad que tiene como máximo valor el hedonismo en este momento, lógicamente de lo que hay que huir es del sufrimiento.
como del diablo. De hecho, el sufrimiento hace las veces de diablo. Y claro, el prometer este tipo de cosas que nos acaba de comentar Benito, vamos, de una forma absolutamente gráfica y que nos lo ha hecho visible, efectivamente no se ha curado nada, se ha elegido de entre todo lo que se ha producido, como es en el caso de Barcelona, a uno, entre media docena se han echado a perder los otros 5 y se ha conseguido un bebé de una determinada manera. Para mucha gente eso representa algo así como el Everest, en fin, para un montañero, ¿no? Es decir, la máxima culminación, porque es la evitación de un cierto sufrimiento de la vida de ese bebé en el futuro. Por supuesto, todo eso es falso, porque al final, como comentaba José Luis hace un momento y evocabas tú a Bergman, al final la muerte nos acaba ganando la partida de ajedrez, de una manera o de otra, ¿no? José Luis. No, es que me estaba acordando de una definición de una de las más geniales de Chesterton, que teóricamente se aplica a otro asunto, pero que vale para esto, ¿no? Chesterton decía que el periodismo consiste esencialmente en decir que Lord Jones ha muerto a gente que no sabía previamente que Lord Jones estuviese vivo, ¿no? Entonces yo creo que esto es absolutamente lo que pasa con este tipo de noticias, es decir, muchísimo más. O sea, efectivamente hay un nivel de manipulación tremendo, ¿no? En donde se quiere hacer creer a la gente pues, que se ha llegado mucho más lejos de lo que realmente se ha llegado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de una cierta divulgación bien hecha. Porque claro, la divulgación de la ciencia, Wittgenstein decía que era el género más abominable que existe, ¿no? Porque se hace a la gente incurrir en la ilusión de que entienden algo que realmente no entienden, ¿no? Que eso es también muy verdad, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, cuando nos están informando de la catástrofe de Japón, que tampoco es para tanto, ¿no? Porque siempre te dicen, no, es que es como lo de Chernobyl. Yo el otro día me tomé la molestia de irme a la Británica para encontrar una fuerte autoridad. Luego fui también a la Wikipedia y en Chernobyl murieron 32 personas, ¿eh? Solamente por el gas en España en los últimos 15 años han muerto más de 20.000 personas. Pero bueno, eso es al margen de lo que quería decir, es que claro, se están manipulando las cosas de tal manera que se quiere producir un determinado efecto en la gente, ¿no? Entonces, la buena divulgación es la divulgación que hace comprender la dificultad de las cosas y no simplemente que es que el reactor 3, la gente cree que sabe algo porque le dicen que el reactor 3 está en ignición, como si la gente supiera lo que es un reactor en ignición, ¿no? Pero el periodismo continuamente tiene ese efecto sobre nosotros, es un mal necesario, ¿no? Pero es un efecto de hacernos creer que entendemos algo que realmente no entendemos, ¿no? Y por tanto es muy importante que se explique lo que realmente las cosas son, ¿no? Más allá de la noticia de alcance, que lo que hace es deformar, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer en este programa. Nicolás, vamos a cerrar contigo. No sé, antes me gustaría que hicieras alguna aclaración específica sobre el tema de los bebés medicamento, que a mí me parece especialmente ominoso, ¿no? Porque, claro, aquí la eugenesia se suma a la visión puramente utilitaria de una vida y además de la vida supuestamente más querida. Es decir, ese pavor al sufrimiento del que hablaba Fernando Paz nos lleva a crear una vida con la única intención de que esa vida, el día de mañana, solucione la enfermedad de otro hijo que tenemos. Es decir, creamos artificialmente un hijo para que sea una especie de suministrador de células o de tejidos o de órganos para otro hijo. Esto es algo, en donde ya la monstruosidad alcanza unas cotas verdaderamente pavorosas, ¿no? Sí, bueno, es el mal llamado, porque a mí no me gusta nada la denominación bebé medicamento. No me gusta nada porque ya la etiqueta bebé medicamento indica absoluto utilitarismo. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a decir que la idea es esa, efectivamente, de un matrimonio, de una pareja que han tenido un hijo con una enfermedad genética. Lo que se trata es, si esa enfermedad genética fuese curable mediante un trasplante con un tejido de tipo compatible, pues buscar ese tejido compatible no en un banco de órganos, que es muy difícil, y realmente hasta que no tengamos dotado suficientemente, como muy bien exponía antes María, los bancos de sangre de cordón umbilical con cantidad de muestras suficientes para encontrar rápidamente la muestra adecuada, pues hay que buscar otro sucedáneo, y el sucedáneo que primero se les ocurrió fue crear efectivamente embriones en los que por diagnóstico genético preimplantatorio se pudieran estudiar los genes de histocompatibilidad que mejor le fueran para el trasplante futuro cuando este bebé nazca y entonces se convierta efectivamente en un donante permanente de médula ósea o incluso de sangre de cordón umbilical en el momento de nacer, pero que no le garantiza que a lo largo de toda su vida esté continuamente suministrando
más muestras, porque realmente una enfermedad de tipo, pues, una enfermedad de la sangre, una talasemia, una anemia de Fanconi no se cura con un solo trasplante, sino que normalmente va a hacer falta continuar el tratamiento durante bastante tiempo. Entonces, lo triste es que se utiliza esta tecnología dejando el panorama que se crea realmente es pavoroso, porque se tienen que crear decenas y decenas de embriones, que esto hay que saberlo, que se tienen que estudiar todos ellos. Normalmente la manipulación de extraer una o dos células efectivamente puede no suponer nada, aunque no hay estadísticas que nos digan si hay un efecto negativo sobre esos embriones. Luego tienen capacidad posiblemente de proliferar y de seguir adelante. Pero cada vez se sabe más que muchos de los embriones que proceden de fecundación in vitro sufren con mayor proporción, estadísticamente hablando, enfermedades raras. Pues, por ejemplo, pues yo que sé, una enfermedad de Benwick, una enfermedad de Angelman, un síndrome, en fin, hay varias enfermedades, incluso cáncer infantil. Hay una estadística que se demuestra ya que en embriones manipulados que han seguido adelante o se han implantado, la estadística nos dice que hay más casos de enfermedades infantiles en niños que nacen de fecundación in vitro que en la población que nace de forma natural. Pero, ¿cuántos embriones supone crear un hermanito? Pues yo una vez eché un cálculo para la anemia de Fanconi y a mí me salían no menos de 60 o 64 embriones, por decir un número más o menos lógico, ¿no? 64 embriones, porque el sistema de histocompatibilidad es muy complejo. Son muchos genes y hay que buscar entre las distintas variantes de los genes aquellas que sean exactamente iguales. Y entonces no menos de 64 embriones para que al final se seleccione uno, pero dejando detrás muchos que son sanos. Sí. Porque claro, evidentemente tú seleccionas uno, pero puedes tener más de uno. O puedes tener muchos que no teniendo el sistema de histocompatibilidad adecuado, sean perfectamente sanos y no tengan el gen de la enfermedad que tiene el hermanito. Descartados, como se dice con lo cual al final es un auténtico eufemísticamente encarnizamiento reproductivo lo que se está... Sí, es la monstruosidad. Hurgar los secretos de la naturaleza no queda impune, y esta idolatría de la ciencia terminará pasándonos factura. Lo malo de los ídolos, y no estoy hablando de la ciencia en sí misma, sino en esta degeneración monstruosa de la ciencia, lo malo de los ídolos es que tarde o temprano se derrumban, caen. Lo malo es que suelen caer encima de nosotros y partirnos el espinazo. Muchas gracias a los cuatro por habernos acercado a este problema tan candente y tan apasionante de la manipulación genética. Muchas gracias por habernos alumbrado muchos rincones oscuros de asunto tan frondoso y tan difícil. Gracias de corazón, ha sido un honor contar con vosotros en esta nueva edición de Lágrimas en la Lluvia. Muchas gracias a todos nuestros espectadores por acompañarnos un domingo más. Y ahora, en apenas un minuto, María Cárcava, les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. ...25 programas ya sobre las espaldas, María. Gracias por hacerme la carga más llevadera. Trabajar a tu lado es de lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Juan Manuel, solo puedo decir que idem, es la primera vez que en mi vida laboral encuentro a alguien a quien respetar, obedecer gustosamente, también desobedecer, de quien poder aprender y que incluso en ocasiones, yo diría que muchas, me deja incluso gruñir. Antes Juan Manuel ha mencionado a Baudelaire y servidora adora a ese maldito. Así que Juan Manuel, ¿me permites que le cite yo también? Hombre, naturalmente. No hay más que dos medios para librarse de la pesadilla del paso implacable del tiempo. El placer y el trabajo. El placer agota y el trabajo fortifica. Así que, Prada, me parece a mí que tenemos que trabajar. Tenemos que seguir trabajando y fortificándonos. Nuestro próximo programa se emitirá el Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa. Una ocasión pintiparada para ahondar en algunos de los misterios
que rodean la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Fue justo el proceso contra Jesús? ¿Fueron tantas las penalidades que sufrió antes de morir en la cruz? E ilustraremos nuestro debate con una película sumamente original, Proceso a Jesús, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, con un reparto de los que quitan el hipo, de José María Rodero a Alfredo Mayo, pasando por Mónica Randall, Agustín González o Julia Gutiérrez Cava. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.